Hay que imaginarse la escena para entenderlo todo. Estamos en Galilea. El sol de la tarde cae sobre una ladera verde que desciende suavemente hacia el mar, y abajo una multitud. No son los poderosos ni los teólogos de Jerusalén, no. Son gente de a pie, pescadores con las manos curtidas, campesinos, mujeres, hombres, personas con una sed profunda en la mirada, con el peso de la vida a cuestas. Han seguido a este maestro, a este hombre llamado Jesús hasta aquí, a este lugar apartado, porque han visto en él algo que no han visto en nadie más. Una autoridad que no aplasta sino que libera. Un amor que no juzga sino que acoge. Y ahí, sentado en la hierba, como un nuevo Moisés en un nuevo Sinaí, comienza a hablar. Pero lo que sale de su boca no es un sermón más, es la constitución de un reino que no es de este mundo. Es la carta magna del cielo en la tierra. Y su primera frase, su primer artículo, va a dinamitar todo lo que aquella gente y nosotros creíamos saber sobre el poder, el éxito y la verdadera felicidad. A ver, vamos a pararnos aquí porque esta primera línea es una verdadera bomba. Bienaventurados los pobres en espíritu, en un mundo, el suyo y el nuestro, que lo que aplaude es la fuerza, la confianza en uno mismo, el yo puedo con todo, el tenerlo todo bajo control. Esta frase es un absoluto escándalo. Fijaos que no dice bienaventurados los exitosos, ni los que son un ejemplo de virtud, ni los que tienen una fe de hierro. Dice que la bendición, la puerta de entrada a este nuevo reino, pertenece a los que se reconocen en bancarrota espiritual, a los que han llegado al final de sus propias fuerzas y se dan cuenta de que no tienen nada que ofrecer, a los que se presentan ante Dios con las manos vacías, sin méritos, sin justificaciones. Es una invitación, increíblemente, a los que sienten que han fracasado. Y la promesa es igual de radical. El reino no se conquista, no se gana, se recibe como un regalo, y el único requisito para recibirlo es reconocer que lo necesitas desesperadamente. Porque en esencia eso es este sermón, el manifiesto de un nuevo orden mundial, pero un orden que empieza en el corazón. No es una simple colección de consejos para ser una buena persona o para mejorar un poco. No. Es la descripción de una vida completamente distinta, bajo un gobierno completamente distinto, el gobierno de Dios. Y como hemos visto, sus requisitos para obtener la ciudadanía son, como poco, desconcertantes. No se basan en la fuerza, ni en la riqueza, ni en el estatus social. Se basan en una postura del corazón que el mundo normalmente considera una debilidad. Es una invitación directa, sin intermediarios, a quienes se sienten pequeños, rotos, olvidados. Y la declaración es que, precisamente en esa quiebra, en esa pobreza de espíritu, es donde se encuentra la puerta de entrada al único reino que de verdad importa, el único que va a permanecer para siempre. Lo realmente fascinante de las bienaventuranzas es que no son una lista de tareas, no es un si haces esto, conseguirás esto otro, para nada. Es un retrato, es una descripción de cómo es un ciudadano de este reino. Son los que lloran, pero no por autocompasión, sino porque les duele el corazón al ver la injusticia y el sufrimiento del mundo. Son los mansos, que, ojo, no significa ser débiles o pusilánimes, sino todo lo contrario, es tener la propia fuerza bajo control, renunciar a la venganza y al poder por la fuerza. Son los que tienen un hambre y una sed que no se sacian con nada de este mundo. Una sed de que las cosas se hagan bien, de que la justicia de Dios reine por fin. Son los misericordiosos, porque han entendido en su propia piel que ellos mismos necesitan una misericordia infinita. Y son los de limpio corazón, aquellos cuya lealtad a Dios es total, sin dobleces. Es un retrato que valora el carácter interior por encima de cualquier logro exterior. Y es increíble porque justo después de pintar este retrato íntimo del corazón, el sermón da un giro de 180 grados y mira hacia afuera, hacia el mundo. Esta nueva identidad, este nuevo carácter, no es para guardárselo en un rincón. Jesús les dice, vosotros sois la sal, sois la luz. Fijaos que no dice, tenéis que intentar ser o esforzaos en actuar como. No, es una declaración de identidad que, claro, conlleva una responsabilidad enorme. En aquella cultura la sal era vital.
No solo daba sabor, era el principal conservante, lo que impedía que la carne se corrompiera. Y la luz, en un mundo sin electricidad, era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte, entre la comunidad y el aislamiento. Así que ser sal y luz significa ser un agente que preserva lo bueno y que trae claridad en un mundo que tiende a la descomposición y a la oscuridad. No es una opción, es la consecuencia natural de ser un ciudadano de este reino. Bien, pues pasamos ahora a otra fase del discurso. Después de establecer la identidad, quiénes sois, el sermón se adentra de lleno en la ética, cómo vivís. Pero de nuevo no lo hace como una simple lista de reglas externas. Aquí es donde comienza lo que podríamos llamar una profunda remodelación del alma. Jesús toma la ley de Moisés, los pilares de la moralidad judía que todos conocían, y las empuja mucho más allá de la superficie, hasta llegar al origen de todo, al motor de nuestras acciones, el corazón humano. Porque él entiende que el problema de la humanidad no es en el fondo un problema de comportamiento, sino un problema de corazón. Esta comparación ilustra este cambio de paradigma a la perfección. La ley antigua decía «no matarás», un acto externo, visible, condenable. Pero Jesús va a la raíz y dice que la semilla del asesinato es la ira no resuelta, el desprecio que guardas en tu corazón hacia otra persona. Y eso, en su reino, ya es una ofensa gravísima. La ley decía «no cometerás adulterio», un acto físico, una transgresión clara. Pero Jesús enfoca la cámara al rincón más secreto de la mente y dice que la lujuria, el mirar a otra persona no como un ser humano sino como un objeto para satisfacer el propio deseo, ya es adulterio en el espíritu. Con esto no está anulando la ley, para nada. La está llevando a su cumplimiento más profundo, demostrando que la verdadera justicia no es una fachada de buen comportamiento, sino una transformación total que empieza dentro y se manifiesta afuera. Este lenguaje, claro, es deliberadamente exagerado, es impactante y está diseñado para sacudirnos. Obviamente, no es una llamada a la automutilación literal. Es una metáfora potentísima sobre la seriedad con la que debemos tomarnos todo esto. Es una llamada a una cirugía espiritual radical. Nos pide que tratemos el pecado en nuestra vida con la misma determinación con la que un cirujano extirpa un tumor maligno. Cualquier cosa, un hábito, una relación, un patrón de pensamiento, algo que consumimos, que nos aleje de Dios, que nos haga tropezar una y otra vez, debe ser eliminado, sin piedad, sin sentimentalismos. Sí, es doloroso, pero es que lo que está en juego es la vida o la muerte espiritual. Es demasiado importante como para andarse con medias tintas. Y desde ese crisol del corazón, la narrativa se mueve a un lugar todavía más íntimo, si cabe, al motor de la vida espiritual, a los actos de adoración. El sermón se enfoca ahora en 3 prácticas fundamentales de la fe: dar a los necesitados, orar y ayunar. Pero lanza una advertencia muy seria. Estas prácticas pueden ser un canal directo de comunión con Dios o pueden convertirse en un simple teatro para la autoglorificación. Todo, absolutamente todo, depende de para qué audiencia estamos actuando. Y aquí está el punto clave. La religiosidad de escaparate es veneno para el alma. Jesús describe de forma casi teatral a la gente que toca la trompeta antes de dar una limosna, para que todo el mundo les vea, a los que rezan de pie en las esquinas con frases muy elaboradas para que los admiren, a los que ponen cara de sufrimiento cuando ayunan para que todos sepan lo espirituales que son. Buscan el aplauso de la gente. Y Jesús dice algo que es escalofriante. Ya tienen su recompensa. Ese aplauso es todo lo que van a conseguir. No hay ningún valor eterno en eso. La verdadera vida de fe, la que de verdad importa, se cultiva en secreto, en tu aposento, donde la única audiencia es un padre que no se deja impresionar por las apariencias, sino que ve y valora la sinceridad del corazón. Esta es, claro, la pregunta que surge de forma natural. Si las oraciones largas y floridas en las plazas son solo un espectáculo vacío, si no se trata de impresionar a nadie, entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Cómo es una comunicación con Dios que sea auténtica, que no sea puro teatro? Bueno, pues Jesús no deja esta pregunta en el aire. Él ofrece un modelo,
no para que lo repitamos como una fórmula mágica, sino para que sea una guía, una estructura, un esqueleto que ha dado forma a la vida de oración de miles de millones de personas a lo largo de 2000 años. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. ¿Nos hemos parado a pensar en la estructura tan revolucionaria de esta oración? Es una guía completa para una vida de fe. Antes de pedir una sola cosa para nosotros mismos, las 3 primeras peticiones se centran por completo en Dios. Que su nombre sea honrado, que su reino venga, que su voluntad se haga. Esto es ni más ni menos una reordenación radical de todas nuestras prioridades. Significa que antes de presentarle a Dios nuestra lista de la compra, alineamos nuestra vida con su agenda. Es una declaración de lealtad, un acto de sumisión voluntaria a su soberanía. Y solo después, solo cuando hemos puesto esa base, entonces nos atrevemos a presentarle nuestras necesidades más básicas. La provisión diaria, el perdón que necesitamos y que debemos dar, y la protección frente al mal. Y aquí viene la consecuencia natural de vivir así, con las prioridades reordenadas. El resultado es una profunda liberación de la ansiedad. Si Dios es de verdad nuestro Padre y nuestro Rey, si buscar su reino es lo primero en nuestra vida, entonces esa preocupación que nos paraliza por las cosas materiales, qué comeremos, qué vestiremos, cómo llegaremos a fin de mes, empieza a perder su poder sobre nosotros. Jesús nos invita a una lección de teología al aire libre. Mirad los pájaros, no tienen despensas ni se preocupan por el mañana, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Mirad los lirios, no tienen armarios, y los viste con una belleza que ni el rey Salomón pudo igualar. Y la pregunta que deja en el aire es inevitable. ¿No valemos nosotros infinitamente más que ellos? Es una llamada a una confianza radical, infantil, en la provisión de un Padre bueno. Llegados a este punto, el tono del sermón cambia, se vuelve más directo, más urgente. Después de haber expuesto el carácter, la ética y la vida interior de su reino, Jesús presenta una serie de elecciones. Y son elecciones binarias, claras, ineludibles, o una cosa o la otra. Ya no hay terreno neutral, no hay terceras vías. Hay que tomar una decisión fundamental sobre la dirección de la propia vida. La imagen es de una claridad brutal. Por un lado tenemos la puerta ancha y el camino espacioso. Es el camino de la autocomplacencia, de la opinión popular, de hacer lo que hace todo el mundo porque es lo más fácil. Es un camino cómodo, está bien señalizado y sobre todo está lleno de gente. Y por otro lado está la puerta estrecha y el camino difícil. Es el camino de la autonegación, de la disciplina, de nadar a contracorriente de la cultura que nos rodea. Requiere esfuerzo, intención, sacrificio. Y los destinos son opuestos y definitivos. Uno lleva a la destrucción, el otro a la vida. Es una llamada a resistir el instinto de dejarse llevar por la corriente. Pero es que el camino no solo es difícil, sino que también está lleno de guías engañosos. Jesús advierte que habrá maestros que parecerán inofensivos, piadosos, que usarán las palabras correctas, que por fuera parecerán ovejas, pero por dentro serán lobos feroces. Y da una clave para discernir, una prueba de fuego que nunca falla. La prueba no son sus palabras elocuentes, ni siquiera los milagros que puedan hacer. La prueba son sus frutos. ¿Qué tipo de carácter producen en sus propias vidas y en las vidas de la gente que les sigue? ¿Producen amor, alegría, paz, paciencia, bondad? ¿O producen arrogancia, división, codicia, miedo? Porque al final un árbol se conoce por el fruto que da y una vida revela su verdadera naturaleza con el tiempo. Y así, con esta advertencia, llegamos a la gran conclusión del sermón. El discurso más importante de la historia se cierra con una parábola,
con una historia sencilla pero increíblemente poderosa que recoge todas las enseñanzas anteriores y las somete a una prueba final, dramática y personal. La prueba del fundamento, la base sobre la que todo lo demás se construye o, por el contrario, se derrumba. La historia nos presenta a dos constructores, y esto es crucial. Ambos tienen acceso exactamente al mismo material. Ambos escuchan las mismas palabras, el mismo sermón que acabamos de recorrer. La diferencia entre ellos no está en lo que oyen, ni siquiera en lo que creen intelectualmente. La única diferencia, la que lo cambia todo, es lo que hacen con lo que han oído. Uno, el prudente, es un oyente que se convierte en hacedor, traduce la enseñanza en acción, en obediencia, en una vida transformada. El otro, el insensato, es un simple oyente. Le gusta el sermón, quizás hasta se emociona con él, pero no cambia nada en su vida diaria. Uno construye su vida sobre la roca de la obediencia, el otro sobre la arena de la inacción. Y entonces, inevitablemente, llega la tormenta. Fijaos que la parábola no dice si por casualidad viene una tormenta. No, la da por hecho. La tormenta es una certeza en la vida. La lluvia, las inundaciones, los vientos son las pruebas inevitables. La enfermedad, la pérdida, la crisis económica, la traición y en última instancia el juicio final. Y la tormenta además no discrimina, golpea las dos casas con la misma furia, con la misma fuerza implacable. Y esto es importante, no es la tormenta la que destruye la casa, la tormenta solo revela la calidad del fundamento que ya estaba ahí. El resultado es tan dramático como definitivo. La casa construida sobre la roca de la obediencia a las palabras de Jesús, a pesar de la furia de la tormenta, permanece en pie, sólida, inquebrantable, segura. Pero la casa, construida sobre la arena de la simple escucha, se viene abajo. Y la ruina no es pequeña, dice el texto, fue grande su ruina. Un colapso total, una catástrofe. La lección nos deja con una verdad que no podemos esquivar. La elección del fundamento sobre el que construimos nuestra vida no es solo una decisión importante entre muchas, es la decisión más crítica de todas, y tiene consecuencias eternas. Y así, el sermón más grande jamás pronunciado no termina con un aplauso, ni con una bonita frase. Termina con una pregunta penetrante y personal que resuena a través de los siglos hasta llegar a nosotros hoy. Una pregunta que no es sobre qué pensamos de la enseñanza o si nos ha parecido interesante. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ella? Porque al final, cuando las tormentas de la vida lleguen, y llegarán, lo único que importará será el fundamento. ¿Es la roca sólida de la obediencia activa o es la arena movediza de la simple audición? La elección es nuestra.